Pues ahorita sí ya vamos a dar inicio a, a todo esto. Entonces, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra serie de webinars, Transforma, Acelera e Impacta de Beyond Startups. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos los que trabajamos con talento y con educación, que básicamente es cómo aceleramos la formación universitaria a la misma velocidad a la que el mundo profesional está cambiando. Y bueno, ya no hablamos tanto de títulos, hablamos más bien de habilidades, de microcredenciales, de inteligencia artificial y de aprendizaje continuo también. Entonces, para eso invitamos a alguien que la verdad es que ha estado del otro lado del cambio, diseñando modelos de formación adaptativos, con visión de negocio y también con resultados reales. Y particularmente también necesito contarles que él es docente, entonces entiende las dos partes de la ecuación. Y bueno, Chava, bienvenido. Y nada más voy a hacer una muy breve presentación de ti y ya después empezamos bien, ¿te parece? Venga, Diego. Va. Bueno, Salvador Vázquez, o más bien Chava Vázquez, es ingeniero en telecomunicaciones con maestría en ingeniería financiera por la UNAM y es un apasionado de la tecnología y el emprendimiento. Su trayectoria profesional, marcada por la innovación y la búsqueda de soluciones a problemas reales, lo ha llevado a ocupar un lugar destacado en el ecosistema emprendedor mexicano. Su paso por empresas como Conecta y Kavak le brindó la oportunidad de profundizar en el mundo de las startups y desarrollar sus habilidades en áreas como marketing, atención al cliente y análisis de datos. En 2022 se unió a Google como especialista en inteligencia artificial, donde trabajó en proyectos de diversas industrias, siempre con un enfoque en la privacidad, seguridad y gobierno de los datos de usuario. En febrero de 2023 asumió un nuevo reto como Startup Growth Manager en Google, uniendo sus dos pasiones, la tecnología y el desarrollo de emprendimientos. Desde esta posición, apoya un portafolio de más de 100 startups y comparte su experiencia y conocimientos en eventos del ecosistema emprendedor. La trayectoria de Chava es un ejemplo de resiliencia, multidisciplinariedad y empatía. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y su pasión por el aprendizaje continuo lo han convertido en un referente en el mundo del emprendimiento tecnológico y bueno, su visión de futuro se centra en desarrollar a México como un país líder en innovación y emprendimiento, impulsando el crecimiento de nuevas empresas y la creación de soluciones que mejoren la vida de las personas. Chava, es un gustazo tenerte por acá. Gracias por la invitación, Diego. Y gracias a todos los presentes por el tiempo y por participar también en este tipo de webinars. Esperamos traerles mucho sobre la mesa y que lo puedan explotar en su día a día. Y pues vamos a darle inicio a una serie de preguntas. Te va a parecer interrogatorio, amigo. Eh, pero bueno, oye, digo, para empezar, ¿cómo ves tú cómo está evolucionando el mercado laboral? O sea, con empleos nuevos que no existían hace 3 años, 2, 3 años. Siento que hay algunos que ni siquiera existían hace un mes. ¿Crees que la universidad tradicional se está quedando corta para preparar a los estudiantes hoy en día? A ver, yo creo que lo que está sucediendo es que ni siquiera sabemos qué roles van a mantenerse, qué roles van a terminar cambiando al 100% y estos nuevos roles que están entrando, ¿no? Lo que sí sabemos es que la especialización de los tópicos o la especialización, la maestría en un tema específico, es lo que nos está diferenciando. ¿En qué sentido? Eh, Obviamente con el uso de inteligencia artificial en todas las industrias, lo que nosotros estamos haciendo es automatizar mucho del tiempo o optimizar mucho del tiempo que hacíamos por tareas repetitivas. Pero lo que nos vuelve únicos como humanos es que nosotros sepamos crear esas automatizaciones, generar esos prompts, porque tenemos el conocimiento técnico específico para hacerlo, ¿vale? No significa que nosotros lo vayamos a ejecutar, porque ahora tenemos una herramienta muy poderosa que nos permite ejecutar, pero tenemos que tener el conocimiento fundacional para poder establecer estos procesos de automatizaciones o de prompting.
¿vale? Dicho eso, lo que veo es que las universidades tienen que estar más enfocadas en las habilidades que realmente competen a la experiencia y sabiduría humana, a los skills blandos, ¿no? Que justamente comunicación, asertividad, negociación, muchas veces como que en universidades dejamos de lado, ¿no? O es como que materias optativas y hoy se vuelven fundamentales, ¿no? Porque esto es lo que realmente te vuelve multidisciplinario, ¿no? Es más, voy a poner un ejemplo, si nosotros estamos en una era en donde tenemos una herramienta que automatiza o ejecuta por mí, ¿cómo yo también soy capaz de entender las diferentes aristas que interactúan en un proceso específico? Para eso necesito adaptabilidad y hasta tener capacidades de ser autodidacta, ¿no? Entonces esas habilidades que terminan siendo blandas, ¿no? Es en donde yo creo que las universidades tienen que poner mucho foco y que ahí es en donde sí veo que se están quedando cortas. ¿Por qué? Porque seguimos viendo planes de estudio de la era pasada, ¿no? Y lo digo así porque hoy estamos en una era nueva para la humanidad. No, totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, o sea, cuando hablamos de planes de estudio, ahorita lo que me ha tocado es ver cómo, tú dices la era pasada, pero yo creo que estamos educando para una era industrial todavía y ya pasó la era digital, o sea, ya, sí, literal, ya pasó la era digital, ya estamos en la era de la inteligencia artificial y sí se vuelve fundamental esta parte, ¿no? Porque creo que, y no me dejarás mentir, creo que una de los puntos donde se ha mostrado que, por ejemplo, la inteligencia artificial y el software quiebra es al momento de querer hacer cosas originales, ¿no? Y es creo que donde nosotros destacamos más, justamente es, ya tenemos toda esta automatización, tecnología y demás, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros de forma original para ir hacia adelante? Y al final de cuentas todo eso es adaptación. Oye, y hay un dato que me voló la cabeza y más básicamente es que más o menos 65%, 65 un poquito más por ciento de los estudiantes que hoy entran a una carrera van a trabajar en algo que aún no existe, ¿no? O sea, de aquí a 2028, 2030, 65% de ellos van a trabajar en algo que no existe. ¿Cómo crees que o cómo cambiarías tú un modelo educativo cuando el mundo laboral ya no espera? O sea, Claro. Sí, no sabes para qué estudiar, ¿no? O no sí, sabes si lo que estás estudiando realmente vayas a utilizar. A ver, yo esto lo veo desde dos perspectivas. La primera, ya estamos acostumbrados a trabajar para algo que no estudiamos, ¿no? Creo que muchas veces y eso a veces es padre de ciertas carreras, ¿no? Que son generalistas. Y entonces esto lo que te permite es como moverte en diferentes verticales de la misma ciencia, ¿no? Ejemplo, las ingenierías terminan siendo muy multidisciplinarias, en el sentido que tú te puedes dirigir hacia la parte industrial, hacia la parte financiera, hacia la parte de logística, de transporte. Entonces tienes como que opciones, ¿verdad? Y digo, creo que no debes de estar casado de decir, yo voy a trabajar exactamente en lo que me llevé mis 9 o 10 semestres de materias, ¿no? Porque lo cierto es que no va a ser así, pero vas a tener las bases para poder desempeñarte de la mejor forma en la tarea específica que te quieras desempeñar o que digamos, la misma demanda laboral pida. Entonces, esa es la primera, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a. La segunda, bueno, que pudiéramos estar acostumbrados a. No quiere decir que todos lo acepten o lo aceptemos, ¿no? Posiblemente. La segunda es también ser muy consciente de que lo único constante es el cambio y que hoy más que nunca todo está cambiando, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿cómo yo me puedo preparar para estar abierto hacia esta nueva era? O sea, no decir, oye, yo quiero trabajar de lo que trabajaba exactamente mis papás, mis tíos, mi mejor amigo, mi mentor, porque lo cierto es que eso no es seguro, ¿no? No es seguro que los procesos o los protocolos sigan siendo los mismos. Lo que es cierto es que entre más abierto estés, y ya no voy a decir
a estar preparado, sino a seguirte preparando, te va a hacer una vida muchísimo más simple o con mayores oportunidades. Entonces, yo hoy lo que veo es, ya no hay una carrera que inicie y termine, ¿no? Sino hay una carrera que te va a dar las bases, pero la educación tiene que continuar, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de los médicos porque mi papá es médico, ¿no? Los médicos no dejan de estudiar. Si ellos dejan de estudiar, pues es muy probable. Imagínense que un médico no se haya capacitado para los cambios con los casos, sintomatología, diagnósticos de la COVID-19. Pues obviamente ellos van a seguir recetando como si fuera gripita, ¿no? Entonces tuvieron que estudiar, ver los papers que iban saliendo al momento, ¿no? O sea, nadie sabía qué era esta cosa, nadie sabía cómo tratarla, nadie sabía qué ocasionaba en nuestros cuerpos, pero los médicos lo estaban y lo seguían estudiando y salía un paper o salía una investigación y la leían y veían qué tratamientos funcionaban y por qué. Y entonces entras en este mundo de iteración. Digo, en el caso de la medicina, desgraciadamente hay vidas en juego que no te permiten mucha iteración o experimentación, que la tecnología sí te permite, ¿no? Muchas veces la tecnología sí te permite esta iteración de equivocarte, ¿no? Entonces, pensemos como médicos que no, que tienen vidas que no son personas, ¿no? Que son proyectos, que son, no sé, iniciativas. Y entonces, ¿cómo tú tienes que estar abierto a seguir recibiendo día a día la información nueva para estar listo del siguiente diagnóstico, de la siguiente prescripción? Y entonces, pues, la mejor cura, ¿no? Yo así es como lo vería, ¿no? Entonces, en una, ya sabíamos que nosotros íbamos a tener la base y que íbamos a trabajar para algo que nos iba a servir nuestras bases, pero que no sabíamos a ciencia cierta cuáles iban a ser las tareas que íbamos a desempeñar. Eso ya lo sabíamos desde antes. Ahora lo que tenemos que saber es que la carrera no empieza y termina. Tenemos que seguir en constante educación. Y posiblemente ahí es también en donde se rompe un poco el sistema educativo actual, porque antes tú decías, pues fácil, licenciatura, maestría, posgrado, postdoctorado, ¿no? Ahora lo cierto es que en este esquema no sabes si cuando inicies un postdoctorado, bueno, cuando inicies una maestría, el programa de esa maestría va a estar con la suficiente velocidad para recibir los cambios al momento, ¿no? Entonces entra como el microlearning, los microcursos, o sea, que realmente te enriquecen para estar a la vanguardia, ¿no? No, totalmente. Y de hecho creo que ahí, o sea, si vemos De hecho, con ajá. De hecho ahí creo que o sea, si vemos la educación que sea, o el sistema educativo que se ha tenido, hay una falta de continuidad en ese aprendizaje continuo a lo largo de la vida y demás, literalmente como lo decías, ¿no? Como que el tipo de cambio era, tienes una carrera, eso significaba éxito y básicamente significaba la entrada a un mundo laboral. Y digo, ya yéndonos un poquito por ese, por esa vertiente, ¿qué crees que va a ser ahora lo que dé el valor? Si antes era el boleto de entrada, una licenciatura, una ingeniería, tener una carrera como tal con un empleador, ¿cuál crees que sea ahora esa nueva moneda de cambio? Eh, Fíjate que yo ahí tengo una opinión personal acerca de si realmente la licenciatura te da un boleto de entrada y te voy a decir por qué. Porque puedes tener un estudiante brillante, es más, posiblemente con maestría, doctorado, pero que cuando busca trabajo, lo primero que le piden es experiencia. O sea, le piden, si te piden tu moneda de cambio, ¿no? Obviamente, tu título, porque eso habla de que estás preparado teóricamente, ¿no? Pero el valor del mercado siempre ha estado en la práctica, Sí. ¿no? Y, y creo que ahora eso se vuelve fundamental, que tú tengas esta experiencia teórica muy bien fundamentada, ¿no? Pero que también tengas esta capacidad práctica de realmente implementar esa teoría que ya sabes.
voy con un ejemplo también, y sí, recurro mucho a los ejemplos médicos porque se me hacen muy buenos en este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Ellos nos demuestran mucho el valor humano. Cuando, obviamente, ¿no? Empezaba pues todo este boom de inteligencia artificial, mi papá es cirujano, ¿no? Entonces yo le decía que yo veía que la inteligencia artificial iba a sustituir mucho del trabajo de médica preventiva. Y la respuesta de él, o sea, como muy irónica, era, no lo va a, o sea, no lo creo, ¿no? Y ahí hubo como que un debate, y yo creo que llegamos a una dialéctica padre en el sentido de que mucho se va a automatizar, y ya ahí voy. Le dije, ok, vamos a hacer algo. Te voy a dar acceso, te voy a crear un agente, ¿no? Le vamos a poner un system prompt, y úsalo, ¿no? Pregúntale, súbele fotos, porque también era multimodal. Quiero saber qué pasa con la industria médica y el uso de inteligencia artificial, ¿no? Me tomó la palabra, lo ha estado, ya desde hace un año para acá, lo ha estado usando, y bueno, más de un año. Y cuando digamos, como que ya le pregunté el feedback de, oye, ¿qué opinas de esto? Me dice, la verdad es una fregonería, ¿no? Es una fregonería porque me ayuda a encontrar información de forma muy simple para tener que iterar menos con el diagnóstico. Pero, y ahí es en donde me mató, tú no le vas a poder preguntar lo que yo le pregunto. Y, Definitivamente. y a qué voy, ¿no? En esta era del prompting, la experiencia, o sea, el conocimiento teórico y experiencia práctica se vuelve como esa moneda de, ¿cómo decirlo? Pues sí, literal, como que el valor intrínseco más importante del humano que le está utilizando, ¿no? Entonces, efectivamente, y de hecho yo veía los prompts que aventaba mi papá, sin saber de prompting, ¿eh? O sea, él literal haciendo preguntas, subía fotos y decía, tengo un paciente con esta lesión, ¿no? El paciente tiene estas características, estos previos padecimientos, viene de una intervención de este tipo, pum, 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 ha presentado paz, ¿no? Obviamente en lenguaje médico, y pues efectivamente, ¿no? La inteligencia artificial le dice, oye, puede ser que este tipo de lesiones pueda, ¿no? Está presentando no sé, una cicatriz queloide por esto. Algunos tratamientos que pueden ayudar a disminuir este tipo de cicatrizaciones podrían ser tal. Y mi papá hasta le contestaba, ¿no? Como de, sí, no, pero considera que también, pum, 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 pum. Entonces, ese vaivén, ¿no? De conocimiento, de vuelta, teórico práctico del médico versus el conocimiento multitarea, multipropósito de la inteligencia artificial, muy bien segmentado con, en este caso con mi papá, ¿no? Le permitía tener una interacción perfecta y precisa para atender un caso médico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo concluí con este experimento, usando a mi papá como rata de laboratorio, fue que el que nosotros tengamos un LLM muy poderoso entrenado con data médica no significa que nosotros vamos a poder generar las preguntas que un médico experimentado hace, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya tenemos estas herramientas, tenemos que tener muy bien fundamentada la teoría en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y muy bien llevado a cabo la práctica, porque finalmente esa experiencia se convierte en colmillo, ¿no? Y se convierte, voy a decir, en intuición humana, que hasta el momento no ha sido replicable y es muy difícil de replicar porque es una vivencia hecha en el mundo real, ¿no? Ya cuando los robots tengan experiencias, bueno, ya hablaremos para ese entonces, ¿no? Pero todavía no pasa, ¿no? Entonces, ese valor creo que es fundamental. Yo, cuando a mí me pregunta un estudiante, oye, estoy en cuarto semestre de tal ingeniería o de tal carrera, ¿qué me recomiendas? Lo primero que les recomiendo es aplica lo que sabes en donde sea, ¿no? Esto pueden ser actividades extracurriculares, investigación, empresas, métete de becario, métete de intern. Y también
no solo te quedes con lo que aprendes en la escuela, ¿no? Intenta aprender posiblemente en un intercambio en el extranjero o hasta posiblemente en un webinar como este, que puedas interactuar entre diferentes países y veas lo que se está haciendo en otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el colmillo y experiencia que te va a permitir ser el mejor haciendo el prompt de tu tema o de tu rama en específico, ¿no? Totalmente, ¿no? Y coincido muchísimo. Y de hecho, ahorita me trae a la mente dos cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablo con representantes de industria, con diferentes empresas y más que nada con las áreas de recursos humanos, hay uno de los costos más grandes que existe para alguien. Y para alguien me refiero a una empresa, una persona moral, un Uh-huh. equipo de una empresa, al contratar a un joven que viene saliendo, por ejemplo, de la universidad, es que ellos sienten que tienen que volver a entrenarlo, ¿no? Entonces ya estuvieron 5 años aprendiendo una N cantidad de cosas, que aparte somos buenísimos tecnificando. Sí. De verdad somos excelentes tecnificadores, ¿no? Pero cuando llega, por ejemplo, a una empresa, ese costo es gigante porque la curva de aprendizaje tarda 3, 6, 9 meses y aparte es medio un volado para saber si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, eso es algo altísimo, ¿no? Ya tuviste a alguien entrenando o aprendiendo 5 años, 4 años, 5 años, llega a un lugar de trabajo y tiene que volver a entrenarse a los ojos de una empresa. Entonces, ¿crees que ya está, o sea, estando dentro de la escuela, ¿no? Estando dentro de una universidad en específico, por ejemplo, hay una forma de que podamos hacer ahí algún link para que no sufra de esa manera, por ejemplo, un empleador? Y si tuvieran, por ejemplo, estos estudiantes que entrenarse en algo, ¿no? Y de hecho, creo que tú lo dijiste ahí en una plática que tuvimos, estamos viviendo una confusión de capacitación en este momento. Sí. Porque, joder, o sea, cursos de marketing hay para volarse la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. De inteligencia artificial también, de lo que tú quieras. Entonces creo que eso podría ser algún tipo de respuesta para bajar un poco esa curva de aprendizaje, pero ¿tú crees que hay alguna manera de hacer ese link? Y también cómo deciden qué es exactamente en lo que se tienen que capacitar, porque es bien complicado. Sí. Eh, a ver, justo y hablando como de este costo por empresa, o sea, realmente lo que les cuesta desarrollar más a las empresas son las habilidades blandas porque la técnica ya, o las habilidades duras ya la tienen, ¿no? Entonces ya están. Entonces, esas ya no les cuestan porque las pagó la universidad, bueno, las pagaron, si fue pública, pues el Estado, si fue privada, pues la colegiatura, ¿no? Entonces esa ya la pagaron. Ahora, las habilidades blandas, finalmente la mejor escuela de habilidades blandas es la propia vida, ¿no? O sea, ¿quién te enseña a negociar? Negociando, ¿no? ¿Quién te enseña a vender? Vendiendo, ¿no? ¿Quién te enseña a comprar? Comprando, ¿no? Entonces, y hay como, pues, vamos a decir que grupos foco o espacios seguros donde lo puedes hacer. Y eso es en donde yo creo que se tienen que enfocar, ¿no? En el cómo entro a una empresa que me dé como una caja de arena en donde me pueda probar para hacer esa experiencia, ¿no? Que me permita ser valioso y ahorrarle al empleador que busco o al empleador al que aspiro, ¿no? Que no tenga que pagar eso porque yo lo hice por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, y aquí también es bien importante porque a veces como que siento que entran de becarios o entran a un internship diciendo, pues es que quiero tener un año de experiencia, 2 años de experiencia, pero así me manden por las copias, yo vengo aquí 2 años a hacer copias, ¿no? Hacer copias no te va a servir para absolutamente nada en desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Entonces, también chequen dónde puedes hacer un internship que realmente no te mande, o sea, que te ponga al fuego, ¿no? Desde una perspectiva como muy segura, porque pues obviamente también no es como que,
oye, si te vas a hacer un internship no sé, a legal, voy a decir, ¿no? Pues te van a poner ahí en el jurado a resolver el caso, ¿no? De una persona que si va o no se va a la cárcel, ¿no? Pues no, porque pues eres un chavo que está saliendo y va a ser malo para ti y malo para esa persona si lo haces, ¿no? O un médico, ¿no? De hecho, otra vez, ¿no? Caigo mucho en los ejemplos médicos porque es muy buen ejemplo, ¿no? Los médicos, después del tercer semestre, ya están en clínica, ¿no? O sea, ya están en el famoso internado, ¿no? Y no los ponen a operar una cirugía de corazón abierto, pero los ponen a circular en el quirófano, los ponen a instrumentar, los ponen a preparar posiblemente el quirófano para que entiendas todo lo que necesitas como entorno para que funciones, ¿no? Y otra vez, eso te da colmillo, ¿no? Y te da también absorción de la experiencia de otros, que serían tus mentores. Entonces, ponerte vamos a decir que en ese entorno o en ese ecosistema, te va a permitir enriquecerte para que entonces, realmente cuando tú llegues con el empleador y tengas estas habilidades duras y estas habilidades, este colmillo, voy a decirle, ¿no? Más que habilidades blandas, digamos de colmillo, ¿no? Este colmillo que lograste en tu actividad extracurricular, sea cual sea, pues vas a ser muy atractivo en primera. En segunda, vas a ser muy flexible, porque entonces tú ya te diste cuenta que no solo se trata de ser el mejor técnico, sino también el mejor, eh, vamos a decir, negocio, comercial, dependiendo de cuál sea tu rubro, ¿no? En tecnología, por ejemplo, yo tengo una frase que el vendedor técnico es el más difícil de encontrar y el más caro de pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene habilidades comerciales y técnicas que son difíciles de hacer y es el colmillo y la experiencia lo que te las da, ¿no? Entonces, cuando tú te vuelves, digamos, el vendedor técnico que tiene estas dos aristas, pues tú estás abierto a decir, oye, tengo que aprender algo nuevo técnicamente, a meterme a entender cómo funciona una red neuronal para saber cuál es la nueva generación de los LLMs. No importa. ¿Por qué? Porque tengo las bases técnicas para entenderlo, ¿sabes? Oye, y ahora tengo que agarrar y esto generarle un producto y venderlo. No importa, porque también sé cómo dirigirme ante una audiencia, posiblemente no técnica, y que lo que le interesa sea más un tema financiero, de retorno de inversión, de instalación de producto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tú vas a estar abierto a seguir aprendiendo técnicamente y a seguir explotando esas habilidades con habilidades pues sí, literal, de comunicación humana, ¿no? Totalmente. Y creo que también eso ayuda un poquito a diferenciar qué habilidades, o sea, sí, qué habilidades, a lo mejor técnicas son moda y qué habilidades son las que de verdad te van a pagar, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, para que alguien pudiera tener ya una diferenciación o una ventaja competitiva en esa parte. Entonces, lo que tú pondrías como punto fundamental, digo, son estas habilidades blandas y que esas habilidades blandas, ya que les den un cierto tipo de experiencia, un cierto tipo de colmillo, entonces sí vayan escogiendo qué es lo que deberían de, por ejemplo, entrenarse o qué es lo que deberían de escoger para desarrollar bajo microcredenciales, por ejemplo, o cómo lo harías ahí. Sí, y regreso un poco al ejemplo, ¿no? O sea, el que tú tengas, como que en la era pasada, ¿no? Estaba muy, muy delimitado esta es la gente de negocio y esta es la gente de tecnología, ¿no? Sí. Estos son los técnicos, ¿no? Y estos son los comerciales, ¿no? Y eran como que dos mundos así separados, ¿no? Y es más, no se hablaban y hasta se odiaban y lo que tú quieras, ¿no? Eh, Hoy lo que está pasando es que la parte técnica, o sea, de conocimiento únicamente, pues la puedes absorber de forma muy simple a través de la internet, bueno, desde la internet y ahora pues más con la explotación de los LLMs, ¿no? Y la parte comercial la puedes optimizar mucho, ¿no? O sea, la puedes optimizar porque también puedes generar pues, campañas de ventas automatizadas y lo que tú quieras, ¿no? Campañas de marketing. Entonces, ¿dónde está realmente el
valor no tan fácil de replicar artificialmente en esta unión de estos dos mundos, ¿no? Porque entonces, cuando tú, de vuelta, entiendes la parte teórica para saber hacer las preguntas y entiendes la parte de negocio o la parte comercial o la parte de social, ¿no? Pues te permite unir esos dos mundos con las capacidades que hoy tienes con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo ya no les diría, sé 100% técnico, sé 100% comercial, porque creo que estamos entrando en un mundo en el que el mejor vendedor va a ser desplazado y el conocimiento va a ser fácilmente obtenido, pero lo que necesitas es que este conocimiento llegue al mundo, ¿no? Y la única forma de hacer eso, que es un poco también lo que pasa en la academia, ¿no? Hay mucha investigación, pero muchas veces esta investigación no termina en un producto que use la humanidad, ¿no? Y cuando hay esta conexión, ¿no? Estos grandes genios que han vuelto un invento, un producto, es cuando la humanidad evoluciona, ¿no? Evoluciona el género humano, ¿no? Pues ahí podemos tener ejemplos bárbaros, ¿no? El smartphone no fue inventado por Apple, sin embargo, fue quien mejor lo monetizó, ¿no? Entonces tenía la visión técnica y tenía la visión de negocio y de producto, ¿no? Entonces ahí es en donde yo creo que más debemos nosotros de enfocarnos en esta nueva era. Creo que en la era del Internet también pasaba, o sea, como que estos genios que estaban en medio la rompieron, pero ahora estamos en un momento en el que tenemos la oportunidad de ser más y más aquellos con habilidades comerciales, sociales y técnicas. Digamos que el hilo conductor sería la inteligencia artificial, pero estar abierto a, ¿no? Porque si tú dices, no, pues es que yo soy investigador, PhD, y yo jamás me voy a meter al mundo comercial, entonces no vas a saber aplicar lo que sabes, ¿me explico? Sí, sí. Y podría ser el mejor haciendo los prompts, pero no vas a poder hacer una prescripción, hacer una cura, ¿sabes? Entonces ahí es en donde tenemos que empezar a jugar, estar muy abiertos. También les recomendaría, si vienen de una carrera técnica, entrar a un internship que les dé habilidades comerciales. Y si vienen de una carrera comercial social, también entrar a un internship que les dé habilidades técnicas, ¿no? Porque ahí es en donde realmente van a estar los perfiles competitivos, ¿no? Oye, Chava, digo, creo que ahí, por ejemplo, de hecho hay una cosa que luego a mí me gusta mucho decir, que es que ahorita ya casi todo el mundo puede tener literal ahí en su celular acceso a una conversación con Platón, Sócrates, Sí, Nietzsche y Albert Einstein al mismo tiempo para tener una perspectiva de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el conocimiento es muy, muy fácil de accesar. Y veo que ahorita tú ves todo este tema de inteligencia artificial, tecnología en general, como si fuera un copiloto. ¿Qué crees qué es lo que significa eso ya en la práctica para un profesor en particular, ¿no? Para una universidad, para un docente, para una persona que está preparando a estos estudiantes y al mismo tiempo para el estudiante, ¿no? Porque me queda claro que este copiloto y esta mezcla de habilidad blanda con temas técnicos es súper importante y ese hilo conductor, como lo llamas, es al final de cuentas el copiloto de ellos. Pero en la práctica, ¿qué es lo que significa para un profesor y para un estudiante, más tú siendo como tal parte de este cuerpo docente? sí. A ver, lo que termina pasando un poco es que voy a decir como que en la docencia tradicional seguimos un plan de estudios, ¿no? Entonces, de entrada yo diría, o sea, está bien como base, pero también identifiquemos qué del plan de estudios es relevante, ¿no? Darse por el profesor
y qué parte del plan de estudios es relevante que el mismo alumno practique o aprenda de él, ¿no? Porque velo así, ¿no? O sea, finalmente el plan de estudios pues lo podría cubrir cualquier LLM, ¿no? Y dar, es más, generar presentaciones, imágenes, ejemplos, todo, ¿no? Pero llevar a la práctica eso es en donde va a estar como que mucho de, creo, de las habilidades del docente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo estuve dando un programa de AI, ¿no? Para sorpresa de nadie. Y pues obviamente, ¿no? O sea, podemos entrar a la parte teórica y sí la repasamos, ¿no? Sobre todo la parte que suele ser un poco más compleja de aterrizar, ¿no? La parte matemática, la parte algorítmica, es más, la parte electrónica, ¿no? Del hardware, de cómo esto opera, que a veces ni siquiera nos imaginamos en dónde está corriendo el LLM, y son clústeres de servidores conectados en paralelo a través de unidades de procesamiento gráfico, tensorial y de cómputo, y por qué se necesita este tipo de procesamiento, cómo pasa la red de forma paralela en una red neuronal. Eso es muy, muy padre porque te ayuda como que a poner en tu cabeza cómo está funcionando esta cosa y entenderla para realmente saber hasta dónde llega sus capacidades, ¿no? Porque como que hoy sentimos que, ya vamos a tener la cura del cáncer y pues no, ¿no? O voy a poder resolver cálculo vectorial y tampoco porque realmente es un modelo de lenguaje, ¿no? Puedes automatizar un procesamiento matemático, pero vas a necesitar otro tipo de programación como MATLAB, plus tu LLM que automatiza, ¿no? Si estoy poniéndome muy, muy técnico, también levanten la mano, pero a lo que quiero llegar es este tipo de conceptos que suelen ser muy buenos como para aterrizar las bases, los fundamentos, no quiere decir que les va a dar a los alumnos la capacidad de utilizarlo, ¿no? Entonces, parte del programa, además de ver los fundamentos, que de hecho los fundamentos fue menos del 50%. El resto fueron hackatones. ¿Por qué? Porque el que nosotros, qué padre, sí, ya aprendí los fundamentos de inteligencia artificial, ¿Y ahora? so what, ¿no? O sea, ya eres parte de los millones de personas que están subidas al tren y que saben hablar de lo mismo que tú vas a hablar, pero ahora cómo lo aplicamos y en dónde lo aplicamos, ahí es donde se pone interesante, porque entonces cuando están en el hackathon y están intentando desarrollar cosas, es cuando dicen, ya vi por qué es esto. Ya vi por qué tengo que configurar estos parámetros. Ya vi por qué tengo que utilizar este tipo de cómputo. Ya vi por qué las bases de datos tienen que venir de alguna cierta forma, ¿no? Son, Entonces, son epifanías eternas. exacto. Y entonces, si tú te vas como que del lado de vamos a ver todo técnicamente, ¿no? Pues como que nunca aterriza, ¿no? Y esto pasa mucho, por eso digo, ya estamos acostumbrados a muchas materias que pues tú estudiaste y las viste solo desde la perspectiva técnica y tú mismo te haces la pregunta, bueno, ¿y esto en dónde lo voy a ocupar y por qué, no? En cambio, a mí en lo particular, los mejores profesores eran los que nos decían, esto tenemos, ahora vamos a hacer esto, ¿no? O vamos a ver el caso de uso de esta tecnología, ¿no? O de este algoritmo, o de lo que sea, ¿no? Hasta te puedes meter a cosas súper eh, sofisticadas, ¿no? Como quieras, en ejemplos, pero que realmente el alumno vea la aplicación de esto. Y hoy es más fundamental que nunca, ¿no? Porque los libros están, o sea, los libros del mundo están al acceso de un prompt, ¿no? Entonces, dar libros, pues no les van a dar absolutamente nada para la vida. Ahora, aplicar los libros sí lo van a hacer, ¿no? Entonces, listo, ya nos tenemos que ahorrar el problema de cargar libros, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento, no? Y ahí es en donde creo que se pone interesante. También algo que se está viendo mucho en la docencia es la prohibición de estas herramientas. Y para mí eso se me hace un crimen,
porque es como, digo, no sé qué edades tengan por acá, pero en mis épocas había una cosa antes del internet que se llamaba Encarta, que era Sí, una sí, enciclopedia sí. que instalabas en tu computadora y de verdad todas tus tareas las podías sacar de Encarta. No quería decir que estuvieras, porque es más, también estaba padre porque Encarta te ponía videitos y todo, pero es que tú seas consciente, si tú agarras y dices, no, alumnos, no usen Encarta, no usen Wikipedia, no usen Internet, no usen Gemini, ChatGPT, Anthropic, pues entonces, y usen el libro, y estamos educando a la generación de hace 40 años, ¿no? Cuando esto no existía, ¿verdad? Pero entonces si decimos, ahí es donde nosotros como profesores, como docentes, nos tenemos que sofisticar a hacer algo que jamás habíamos sido capaces de hacer, de por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a ver tales temas técnicos, es más, de matemáticas, de álgebra lineal, y vamos a hacer una aplicación tecnológica con esto. Usen todas las herramientas que tengan en su mano, sean chipsets, hardware, LLMs, ROMs, lo que quieran, pero vas a tener un equipo, o sea, un grupo de estudiantes que literal van a salir con una aplicación biomédica o con una aplicación a los, ¿qué te gusta? ¿19 años? ¿20 años? Eso es colmillo. Ese es el colmillo del que creo que Hablamos. tenemos que estar enfocados de desarrollar, ¿no? No, totalmente. Y de hecho, o sea, eso no hubiera sido posible antes. Ya sabes, por lo menos en mis épocas, yo creo que soy de la misma rada, porque hablaste en carta. Brother, o sea, eso no se hubiera podido hacer nunca. No, no, Nunca. no. Oye, y digo, esto también se los pongo porque ya vi que empezaron a poner ahí un par de preguntas. Quien quiera poner preguntas ahí en el chat para irlas leyendo igual y nos desviamos de lo que traíamos, bueno, de lo que traía en preguntas y les vamos echando montón a Chava, por favor háganlo. Pero creo que, por ejemplo, la pregunta que habían puesto acá, que fue, ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo cambiará la práctica docente con la incorporación de la inteligencia artificial? Creo que acabas de responder una parte fundamental de esto, ¿no? Ya no hay, o Sí, sea, ya no hay límite, o sea, como que hasta parece como que la leímos antes y la respondimos. literal. Algo que yo agregaría un poco también a la práctica docente es estar abiertos a desaprender para volver a enseñar o para enseñar nuevas cosas, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Porque tú dices como, oye, pues ya me rifé o me chuté tantos años, ¿no? Eh, y ahora tengo ni siquiera que aprender nuevas cosas, tengo que desaprender algunas que posiblemente ya no son válidas. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Pueden levantar la mano aquí quién ha estado en desarrollo de bases de datos? Nada más para ver si el ejemplo es válido. Es válido. Ok, si no, no se preocupen. Pongo otro ejemplo. Eh, hay una práctica en muchos países de cortar la orilla de los bisteces. Si alguno de ustedes lo ha escuchado o lo tiene, es porque las abuelitas hacían el recorte de las orillas, ¿no? Un poco como las orillas del pepino, ¿no? Y a mí me causaba mucha extrañeza porque mi abuela lo hace. Mi abuelo Eh, lo hace. No, y es como, ¿por qué le cortan las orillas? Yo dije como, no, pues igual las orillas como que vienen contaminadas o etcétera, ¿no? Pues resulta que haciendo un poco de investigación, era porque los sartenes no eran tan grandes. Entonces, como los sartenes no eran grandes, era más fácil dividir el bistec, ¿no? Y dejar esos trocitos a los lados, ¿no? Era el bistec y los trocitos como que al lado del bistec y ya cabía en el sartén. Si nosotros seguimos aferrados a cortar los bisteces con los sartenes más grandes, ¿no? Pues no estamos explotando el potencial y estamos perdiendo tiempo, ¿no? Entonces hay muchas cosas en la docencia que posiblemente no es que no sean valiosas, sino que simplemente puedan ya no ser eh, necesarias o estén un poco de precarias y tenemos que estar abiertos a eso, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos enseñar nuevas cosas. Si soy un profesor
y digo, igual y doy como muchos ejemplos también de sistemas, porque pues es lo que, de donde vengo, ¿no? Pero si un profesor, pues hoy nos enseña COBOL, pues qué padre, ¿no? Vamos a aprender COBOL, pero no lo vamos a ocupar para nada, ¿no? O si un profesor nos enseña lenguaje ensamblador, pues qué padre, vamos a saber las bases del lenguaje ensamblador, pero no nos va a servir para absolutamente nada, ¿no? ¿Qué parte del lenguaje ensamblador es válido? Ah, la lógica algorítmica. Enseñemos lógica algorítmica, ¿no? Y entonces ahí es en donde se pone interesante la enseñanza y la práctica de la enseñanza propia, ¿no? De la enseñanza misma. No, totalmente. Oye, y por ejemplo, ahorita, digo, yo he visto algunos casos a nivel mundial y creo que tú también has visto algunos casos dentro y fuera de México donde este cambio del que estamos hablando ya es real, ¿no? O sea, afortunado o desafortunadamente en el sistema, por ejemplo, de educación en México, yo no he visto este cambio tan a profundidad. De repente empiezo a ver una que otra lucecita prendiéndose para poder tener ese cambio o para empezar a hacer algo bajo esta línea, pero no lo he visto tanto. En cambio, en algunos otros lugares sí, sí lo he visto, ¿no? Por mi parte, por ejemplo, he visto, no sé, en Colombia hay una universidad que se llama EAN, que ellos rehacen o crean un nuevo plan de estudio cada 2 meses, van mucho más rápido que un sistema de educación normal. Generalmente un sistema de educación se Claro. tarda años en poder generar un nuevo sílabus o nuevos programas para enseñanza. Aquí en México, de hecho, creo que he visto nada más una universidad en específico que se mueve así de rápido, que se llama Universidad Global, está en Aguascalientes. ¿Tú qué universidades o qué modelos has visto que tengan este estandarte, que están adaptando tecnología súper bien, están refinando o están, eh, no recuerdo cómo lo dijiste hace rato, pero están básicamente creando estos nuevos modelos donde ya pueden salir con algo hecho por estar aprovechando toda esta tecnología y por estar aprovechando todas estas plataformas? A ver, yo creo que tenemos una gran ventaja. Ya no depende al 100% de la escuela. Eh, el nivel de la escuela no lo dan sus maestros, bueno, lo dan también los maestros, obviamente, pero más que nada lo dan los alumnos. O sea, imagínate, si un maestro se para en un grupo con alumnos súper experimentados y capaces, el profesor se pone a la altura, ¿sabes? Y entonces busca estar a la altura de los alumnos. La ventaja es que los alumnos tienen una herramienta súper poderosa, ¿no? Y la conocen y la adoptaron y la usan. Y qué bueno, porque entonces empujan a la docencia a adaptarse. Ahora, posiblemente el plan de la universidad no sea tan rápido, pero los alumnos ya lo hacen. Voy a poner un ejemplo conocido por todos, la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford no educó a las startups para hacer startups. No. Las startups educaron a Stanford para formar más startups. Entonces, y esto fue más en la era de la computación y de la Internet. De hecho, desde la computación, o sea, la Universidad de Stanford era históricamente muy tecnificadora también, ¿no? Pero, pues, Silicon Valley empezó a ver un auge, empezó a ver capital de riesgo cercano, ¿no? Y eso empujó a que, bueno, no empujó, más bien hizo que muchos de los estudiantes de Stanford pues terminaran emprendiendo, ¿no? Y entonces, pues empezaba a haber tantos emprendedores y tantas startups que además, pues digamos, estas regresaban a la docencia o había muchos procesos de mentorías porque estaba ese ecosistema, ¿no? Creo que hoy tenemos esa ventaja en México. Eh, no, me, no me preocupa en lo más mínimo el que posiblemente, digamos, las universidades sean rígidas, porque hoy los alumnos van a llevar la batuta, ¿no? Porque tienen una herramienta muy poderosa, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de alumnos, los que la aprovechan, ¿no? Y los que pues simplemente, o sea, los que la aprovechan para aprender y los que simplemente
lo usan de copiloto y no les interesa ni siquiera aprender, ¿no? Pero eso también siempre ha habido, ¿no? Ese tipo de alumnos. Entonces, los que sí la aprovechan, los que están con hambre de seguir aprendiendo, de seguir explotando el conocimiento, son quienes van a empujar a los docentes en un primer alcance y luego los docentes a la institución, ¿no? Entonces, creo que eso está muy padre. Yo les diría, pues no hay caso en la prohibición, porque pues, ni siquiera se van a dar cuenta si lo hizo o no una inteligencia. Es más, si se dan cuenta si lo hizo una inteligencia artificial, es porque realmente consideran que su alumno no tiene la capacidad. Y la pregunta es, ¿por qué creen que su alumno no tiene la capacidad, no? Entonces, más bien explotémosla y démosle esas armas para que el alumno pueda seguir creciendo, aprendiendo, teniendo esas habilidades de construcción, ¿no? Que, a ver, la inteligencia artificial sigue siendo una pantalla negra, ¿no? No construye, no está fuera del mundo, ¿no? El que construye seguimos siendo nosotros, ¿no? Por ahora. No, totalmente. Y creo que ahí eso cambia, creo que cambia mucho, es un cambio de mentalidad, más que otra cosa, más que de estructura, más que de nada, sino es, no sé, el alumno ya tiene acceso a una tecnología que nosotros hubiéramos soñado hace 10 20 30 años. Y es Ajá, simplemente subir la vara para que lo podamos hacer. Oye, y por ejemplo, ya que los alumnos tienen acceso a todas estas herramientas, habrá quien lo use de verdad para algo más, ¿no? Porque seguramente, es más, si tienen una clase, por ejemplo, la que fuera, y esa clase a lo mejor no les interesa, seguramente a lo mejor por afuera están usando esa misma tecnología, ChatGPT, Gemini, Julius, Claude, lo que tú quieras, para ajá. algunos proyectos y seguro la están explotando al máximo, ¿no? Entonces el chiste es traer eso hacia estas clases que a lo mejor no les llaman tanto la atención. ¿Qué piloto es lo que tú, si tuvieras que definir, por ejemplo, algún tipo de piloto que pudiera lanzar una universidad, que pudiera, ni siquiera la universidad, que pudiera lanzar un profesor, no un docente, un piloto donde pudieran ver un buen resultado en unas 6, 8 semanas, ¿qué es lo que tú harías? Algo simple, pragmático. Eh, a ver, es que posiblemente yo estoy sesgado también con el ecosistema startup, pero yo lo que siempre recomiendo es hagan proyectos que puedan ser reales, ¿no? O sea, o sea, si el alumno encontró una aplicación a la tecnología real y que puede ser monetizable, explotarla. ¿Por qué? Porque finalmente le vas a permitir que se ponga enfrente de un inversionista, que se ponga enfrente de los clientes, que se ponga en los zapatos de los usuarios. Entonces le va a permitir tener como que esos colmillos, ¿no? Eh, yo te diría más que un piloto, varios, ¿no? O sea, ¿cuál es el piloto de biomédica? ¿Cuál es el piloto de, no sé, de programación? ¿Cuál es el piloto de datos? ¿Cuál es el piloto de abogacía? ¿Cuál es el piloto de médicos? ¿Cuál es el piloto de, sabes? Y eso termina siendo una aplicación. Eh, Creo que el ecosistema startup es muy lindo en el sentido de que estás consciente de que puede o no funcionar, pero el aprendizaje va a ser brutal, ¿no? O sea, las habilidades que vas a tener van a ser brutales, ¿no? Y creo Total. que eso sí estamos viendo más en las universidades que están abriéndose mucho al ecosistema de emprendimiento. Hoy creo que va a funcionar muy bien para esta era en la que nos encontramos porque vamos a permitir que esas mentes, ¿no? Abiertas, no sesgadas, creen nuevas cositas y a la vez sigan aprendiendo o sigan absorbiendo skills, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Digo, o sea, yo ahorita que lo estabas diciendo se me puso hasta la piel chinita. O sea, yo me dedico a emprendimiento, en la Exacto, fundación nos exacto, dedicamos a emprendimiento 24 horas exacto. al día. Es Entonces, fundamental fundaciones como Wadwani, aceleradoras de las universidades, aceleradoras no universitarias, ecosistemas de inversión. A ver, o sea, nadie tiene la receta. Entonces, si yo tuve un emprendimiento en la universidad,
Yo de hecho tuve una startup mientras yo hacía la universidad y te puedo decir que el haber tenido esa startup que, by the way, no funcionó, me dio los skills, mis soft skills más valiosos laboralmente que hoy poseo, ¿no? Obviamente los he ido perfeccionando, pero esas habilidades de negociación, de conversación, ¿sabes? De producto, de visión de negocio, financiero. Es más, yo hice una maestría en ingeniería financiera por esa experiencia, porque yo dije, necesito entender un poco más cómo funcionan las finanzas corporativas, ¿no? Entonces, esa hambre te empuja. No, Y totalmente. creo que funciona. O sea, el emprendimiento está demostrado. El emprendimiento y la innovación hacen la construcción y la evolución de un país, ¿no? Totalmente. Y nos pusieron por acá una pregunta, Anaí. Por ejemplo, con la formación STEM, ¿consideras que nos ayuda en los primeros grados de la educación a poder direccionarlos hacia este enfoque de del mejor empleo de la inteligencia artificial y su óptima utilización? Sí, a ver, yo, y esto lo he comentado muchas veces, ya no separaría al STEM de lo demás. Ni Porque yo. hoy todo está cayendo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Eh, Como la lógica base, ¿no? exacto, exacto. Y otra vez, ¿no? Estábamos antes muy separados, como que aquí estaban los técnicos y aquí están los comerciales, ya no más, ¿no? Y quienes dominen esto van a realmente tener un diferencial humano y además van a tener un valor importante. Entonces, si hay abogacía, si, bueno, leyes, si hay medicina, tenemos que pensar también en cómo esto se cruza. Bueno, a ver, la medicina pues, prácticamente es una ciencia también, ¿no? Una rama de la biología. Entonces, ya no separemos más como que lo humano de la ingeniería, de lo social, ¿no? Porque finalmente vamos a caer todos en un ecosistema tecnológico y es importante que desde un comienzo se dé, ¿no? Ya no sea el clásico, yo vine a esta carrera porque no quería saber nada de matemáticas. No, todo tiene que ver con matemáticas, todo tiene que ver con ingeniería, todo tiene que ver con tecnología, todo tiene que ver con ciencia. Las leyes tienen que ver hoy con ciencia, y con tecnología y con ingeniería. Sociología, ¿no? Es más, las redes sociales, simplemente, ¿no? Nos están haciendo actuar de ciertas formas que ni nos damos cuenta, ¿no? Ingeniería social. Entonces, y es una plataforma tecnológica, ¿no? Entonces, ya no lo separemos más. Esa sería como mi nota para esa pregunta. Buenísimo, chava. Digo, ahorita para ir cerrando, me gustaría preguntarte, y esto tiene que ser nada más una cosa, no puedes coger dos, no puedes coger tres. Uh -huh. Si pudieras tú, nada más, cambiar una sola cosa en la educación superior hoy, ¿cuál sería y por qué? Una. Superior, ¿verdad? Sí, sí, superior, superior. Es que tengo que escoger una. Una. No, estoy pensando, estoy Una. pensando. Esa pregunta es espantosa. Eh, dejaré de hacer exámenes. Eh, un examen es muy fácil de, hacer, de violar, ¿no? Eh, difícil de medir realmente en talento. Sí, Eh, muy fácil de estudiar. O sea, realmente estudiar por un examen es fácil. Eh, a veces hay tantos que pues, no les da tiempo, ¿no? O la captación, porque finalmente el examen son preguntas concretas para un mundo de conocimiento que no es concreto, ¿no? Entonces, el que des 10 preguntas no le está dando talento a la gente. sí. Y creo que de Eh, hecho también empuja un poquito a estar persiguiendo
estar persiguiendo número por número, ¿no? O sea, Pero, luego yo me pongo, de repente me pongo a pensar, a lo mejor, no sé, o sea, tener deliveries, ya sabes, o sea, deliveries de algo real. Y esto se puede aplicar, creo que para cualquier tipo de materia, para cualquier tipo de carrera, para sí, todo. sí, entonces, o sea, o sea, la práctica de exámenes, obviamente para un técnico era muy útil, ¿no? Porque pues, tú medías realmente su capacidad de resolver los problemas técnicos que se le iban a presentar, ¿no? Entonces, si tú estabas en una planta o en una torre de control y tenías ciertas condiciones de presión, temperatura, sabías qué fórmula utilizar, cómo hacer el gradiente y tener la respuesta para regular tu sistema de control. Eso ya se hace de forma automática, ¿no? Entonces, otra vez, los exámenes se me hace un poco como cortar el bistec. Me vendería mucho a la parte práctica. ¿Quieres que apliquen realmente ecuaciones diferenciales? Hay mil y un ejercicios prácticos para que un alumno vea el uso de ecuaciones diferenciales en un sistema, ¿no? Creando un mecanismo mecánico, por ejemplo, ¿no? Con resortes, digo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero puedes hacer, y lo puedes hacer interactuar con sensores, y que lo construya, ¿no? Creo que eso le va a dar como mucho más colmillo. Además, va a poder hacerlo interactuar en grupos, en equipos, que hoy es fundamental. Quien trabaje solo, que me diga dónde para pedir chamba, porque yo no trabajo solo nunca, ¿no? Y no quisiera realmente, ¿no? O sea, igual es lo que nos hace crecer en proyectos, en construcción de cosas. No lo podemos hacer solos. Entonces, y un examen lo haces solo, ¿no? Eso sería el porqué. Buenísimo. Perfecto, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, porque ahorita ya te estamos robando más tiempo No se del preocupen, no se preocupen. que habíamos quedado, Chava. Pero creo que tenemos una gran perspectiva, ¿no? Creo que hay cierto tipo de cosas eh, que tienen que cambiar, que nos tenemos que adaptar. Y Chava, de verdad, muchas gracias por aterrizar todo esto con tanta claridad. Creo que también todos vamos a salir con una idea mucho más concreta de hacia dónde nos tenemos que mover o hacia dónde también se va a mover el mundo. Y si algo me queda claro es que, pues... El reto como tal no es enseñar, sino enseñar más rápido, más relevante, con más práctica y más Claro. conectado a esta vida real. Muchas gracias a todos los que se conectaron por darnos un tiempo también acá. Siempre sabemos que cualquier tiempo que se invierte es tiempo que están tomando de su día. Y también, ya para cerrar, los quiero invitar ahorita a nuestro próximo webinar de la serie que va a ser con Tomás Bobillo. Y básicamente va a ser Impacta convirtiendo tu universidad en una plataforma de desarrollo regional. Entonces, le estamos trayendo puro crack, puro experto. Ya escucharon a Chava, le dio miedo hasta irse más técnico de lo que quería, pero buenísimo. Muchas gracias a todos, Chava, de verdad eres un crack. Muchas Gracias, gracias. amigo, y gracias por la invitación.